Bienvenidos a Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Yo soy Dalia Valp y él es mi compañero Jesús Díaz. ¿Qué tal, Dalia? Espero que disfruten de esta emisión dedicada a indagar sobre el papel de las mujeres en el ámbito de la creación. La primera de ellas es Elena Garro, polémica mujer de letras que el próximo 11 de diciembre cumplirá su 100º aniversario de nacimiento, ocasión que dará pauta a una serie de homenajes. Autora de Los Recuerdos del Porvenir, Elena Garro es una de las principales exponentes de la literatura mexicana. Algunos especialistas incluso la han catalogado como la iniciadora del realismo mágico. Casada en primeras nupcias con Octavio Paz, Garro legó una obra que se sostiene por sí misma y de la cual aún queda mucho por estudiar, asunto del que nos habla Janet Aguilar en el siguiente reportaje. En la Universidad de Princeton reposa parte de la historia creativa de Elena Garro. Aunque no está su archivo completo, el recinto resguarda materiales invaluables para analizar la obra narrativa, teatro y escritos personales de la autora de Recuerdos del Porvenir. Lo que hay es correspondencia, diarios, notas, fragmentos de memorias, algunos manuscritos, no muchos, y también, digamos, como borradores, yo diría, de cuentos sobre todo. Entonces, este es un material bastante amplio. La investigadora Lucía Melgar conoce como pocos el archivo de Garro en Princeton. Lo ha estudiado y trabajado. En Princeton hay algunos borradores de cuentos, pero la verdad es que son borradores. Están los diarios de Elena Garro y voy a decir, desafortunadamente, no todos los materiales de Elena Garro están en Princeton, ¿no? Destacan sus diarios, memorias y correspondencia con escritores, familiares y amigos, entre ellos José Bianco y Octavio Paz. La correspondencia también es muy buena, muy útil para ir entendiendo cómo se fue haciendo la obra de Garro. Hay cuestiones fascinantes, digamos, todo lo que es la correspondencia, que alguna es desde el año 45, 47, o luego llegaron las cartas de Octavio Paz del 35 y del 37 y del 44, 45. Están, siempre una como estudiosa busca manuscritos, ¿no?, para ver los borradores y los cambios. En el marco del centenario del nacimiento de Elena Garro, que se cumple el próximo 11 de diciembre, Lucía Melgar prepara un libro. Básicamente un acercamiento a Garro a través de su obra y de su correspondencia. Por eso, digo, desde el principio estuve muy interesada en la correspondencia, desde luego voy a tomar en cuenta los diarios también, pero es la intención de usar un poco todo este material para literario, para entender mejor su formación como escritora, ¿no?, y su obra en su conjunto. Nuevas ediciones, reediciones, lecturas dramatizadas, radioteatros y montajes teatrales forman parte del homenaje nacional a la narradora y dramaturga mexicana. Y no cabe duda que el ingenio, el conocimiento y la creatividad están en cada área, sin importar el género de los investigadores o artistas que las desarrollan. En el caso de Elena Garro, curiosamente, se está teniendo que hacer un trabajo casi arqueológico con su obra para identificar las lagunas o unir los hilos sueltos. Sí, Jesús, eso justamente es un vaso comunicante que la producción literaria de Elena Garro tiene con la mujer de la que hablaremos a continuación. Para continuar con el tema Las mujeres en la creación, los dejamos con Janet Mérida, que nos trae noticias de una reconocida arqueóloga mexicana. Gracias, Jesús. Gracias, Dalia. Pues sí, la arqueología es la disciplina a la que la doctora Linda Manzanilla ha dedicado su existencia. Si bien ha escrito artículos sobre Mesopotamia o la región andina y contribuido en excavaciones en Egipto y en Turquía, una de sus grandes pasiones ha sido siempre el estudio de la zona arqueológica de Teotihuacán. Veamos la siguiente entrevista que sostuvo con ella nuestra compañera Avida Ventura. Si en México hay una autoridad en el estudio de la cultura teotihuacana, esa es Linda Manzanilla. En sus más de 40 años de trayectoria, esta arqueóloga e investigadora de la UNAM ha dedicado su vida a la llamada Ciudad de los Dioses, también a la arqueología de las primeras civilizaciones, tema por el que se interesó desde que era niña.
Yo me interesé en la arqueología cuando estaba en quinto de primaria. Cuando en los libros de texto gratuito de entonces, de los años 60, yo leí sobre Egipto, sobre Mesopotamia, sobre China, sobre la India. Cuando yo entré por primera vez en contacto con ese conocimiento de esas civilizaciones antiguas, yo dije, yo quiero ser arqueóloga. Su trabajo ha sido reconocido con premios y reconocimientos en México y en el extranjero. Es una de las 3 mujeres que han ocupado un lugar en el Colegio Nacional y asegura que ser mujer en una carrera normalmente dominada por hombres no ha sido un obstáculo. Yo nunca sentí que el hecho de ser mujer pudiera ser un obstáculo para desarrollar una arqueología sistemática, científica. Quizá cuando empecé a ver que había un poco de problemas es cuando empezamos a tener las distinciones internacionales. En sus excavaciones en Teotihuacán ha encontrado información valiosa sobre la vida cotidiana, pero asegura que sobre esta ciudad aún quedan muchos secretos por resolver. Y ahora estamos excavando Xala, que es un gran palacio, un complejo palaciego al norte de la Pirámide del Sol, y donde tratamos de entender si mi propuesta de un consejo de gobierno de 4 señores de los 4 distritos de Teotihuacán funciona como dato plausible o realmente hay otro sistema de gobierno. Pero hasta ahorita nadie ha encontrado una tumba real, nadie está seguro de haber excavado un palacio de los gobernantes. Linda Manzanilla sabe bien que para hacer arqueología se necesita de paciencia y constancia. Por eso, a sus 66 años, aún guarda las mismas expectativas que cuando comenzó a explorar esa gran ciudad prehispánica. Además de las aportaciones en torno a la vida doméstica y los barrios multiétnicos de Teotihuacán, habría que conocer el estudio que Linda Manzanilla realizó junto al físico Arturo Menchaca sobre la naturaleza constructiva de los edificios de esta zona arqueológica, en donde utilizaron rayos X y un detector de muones. En un momento más iremos a un corte, pero antes queremos compartir con ustedes una muestra de la presencia de mujeres en la caricatura política del diario El Universal en el marco de su 100º aniversario. Vamos a verlas. Regresamos a Confabulario TV con el tema Mujeres en la Creación. Y enseguida tenemos el comentario editorial de Julio Aguilar, quien es el editor de suplemento de cultura que aparece todos los domingos en El Universal. ¿Qué tal, Julio? Hola, ¿qué tal, Jesús? Hola, Dalia, ¿cómo estás? Hola, Julio, bien, gracias. Feliz cumpleaños, Elena Garro. Con motivo del centenario de Elena Garro, se nos ocurrió hacer este programa dedicado a las mujeres en la creación. Elena Garro, una pionera, ejemplo para todas las mujeres de este país, no nada más para las creadoras, es una referencia en la cultura mexicana sin lugar a dudas, ¿no? Alrededor de ella, en este programa, vamos a ver historias de otras mujeres relevantes. No podemos explicar la cultura mexicana de ningún tiempo sin la participación de nuestras compañeras, de nuestras maestras, de nuestras creadoras. Es lo que estamos haciendo aquí en Confabulario Televisión. Gracias. Bueno, y luego de explorar la creación de las mujeres en el ámbito literario y en la investigación arqueológica, ahora toca el turno a la danza. Fundadora en 1966 del Ballet Teatro del Espacio, junto al ya fallecido Michel Descombes, Gladiola Orozco constituye un ícono en la danza en México. Por más de 4 décadas, Orozco pugnó por mantener viva una de las compañías más importantes de la escena nacional, agrupación ahora extinta, pero que fue lugar de formación de numerosos bailarines, coreógrafos y espectadores que gracias al trabajo de esta directora descubrieron su amor por la danza. Para conocer más sobre esta destacada creadora mexicana, a continuación les presentamos la nota que nos trae Alida Piñón. Gladiola Orozco ha dedicado su vida a la danza. Como bailarina, maestra, coreógrafa, administradora e investigadora. Ha abarcado, quizá,
todos los ángulos posibles del arte de Terpsícore. No siento que el bailarín esté en el lugar que le corresponde. Entonces, ¿a quién le va a interesar poner en su lugar al bailarín de profesión, al bailarín artista, al bailarín de vida, al bailarín estudioso? Pues yo que lo compartí con ellos, primero como bailarina, luego como dirigente y luego como todóloga, porque para que se dé eso hay que ser fuerte, valiente. El Ballet Teatro del Espacio, que fundó con Michel Descombey, fue una de las compañías más importantes en la historia de la danza nacional y abarcó una gran diversidad de temáticas, desde la guerra y la pobreza hasta el amor y la alegría. En medio de la creación y el éxito, Gladiola Orozco nunca dejó de interesarse por la formación de nuevos talentos. Yo tendría que preguntarles a mis padres, no los puedo ver ni les puedo preguntar porque no existen, pero estoy segura que me hicieron con amor y con ese amor yo he vivido. No podría vivir sin amor y mientras tenga alas, porque sí las tengo, seguiré devota del amor y creando cosas que signifiquen algo. La maestra es un pilar de la danza en México y un importante capítulo de la cultura del siglo XX en nuestro país. Por más que hubiera amor, ante la falta de presupuesto y voluntad de las autoridades culturales correspondientes, Ballet Teatro del Espacio concluyó sus actividades en 2009. Sin embargo, vale la pena conocer el libro Memoria, integrado por 3 tomos, que documenta la trayectoria de esta emblemática compañía de danza contemporánea. Aquí cabe señalar que en internet se encuentran en video las obras coreográficas realizadas por esta agrupación durante 4 décadas. La página es www.balletteatrodelespacio.com. Y para seguir hablando del tema Mujeres en la Creación, hoy contamos en el estudio con la presencia de otra extraordinaria mujer. Ella estudió letras francesas y escenografía teatral en la UNAM. Cuentista, ensayista y narradora. En 2013 fue merecedora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por la novela titulada La Bomba de San José. Para que vean de quién se trata, los dejamos con nuestra compañera Janet Mérida. Muchísimas gracias, Jesús. Dalia, bueno, antes de iniciar esta entrevista queremos agradecerte a ti, Ana, por estar aquí este programa con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un tema muy interesante que es el de la presencia de la mujer en el arte, en la literatura. Hace rato Julio lo decía, es impensable hablar de literatura sin la presencia femenina. En tu caso, ¿cómo ha sido este trayecto de ser una escritora? ¿Ha sido difícil estando en un país con tanta inequidad de género, en donde de pronto muchas cosas las dominan los hombres? Yo he tenido mucha suerte. Yo no pensaría que mi caso fue especialmente difícil, ¿no? En el sentido de la lucha por hacer lo que uno quiere. Tu novela gana el premio Sor Juana Inés de la Cruz, un premio que además han ganado escritoras como Margot Glantz, ¿no? La misma Sor Juana, pues un personaje ilustre para nuestro país. ¿De qué manera ellas han inspirado tu trabajo, ¿no? ¿Qué tomaste de cada ellas y qué significa compartir este premio con nombres como el de Margot, ¿no? Como el de Angelina? Bueno, pues desde luego muy admiradísimas, ¿no? A Margot la adoro por su erudición, su sentido del humor, su prosa que juega tantos planos, que es femenina en el sentido de que también nos habla de sus zapatos y a la vez nos está contando cosas muy doctas sobre Sor Juana. En fin, tiene como toda esta visión integradora muy interesante, ¿no? Desde luego, pues fue un gran honor compartir con Tununa Mercado, la autora argentina también admiradísima. Y el Sor Juana, pues fue mucha emoción porque es un premio para mujeres, lo cual podrían decir que es como medio premio, ¿no? Porque no estás compitiendo, bueno, sí, por decirlo así, entre hombres y mujeres, pero al final del viaje yo digo, pues qué padre, qué orgullo que gané un premio de mujeres. Para mí es más orgullo realmente.
Claro. Y otra de las ganadoras de este premio ha sido también Elena Garro, quien de alguna manera inspiró este programa, ¿no? Ya acercándonos al cumpleaños número 100 de Elena, ¿no? ¿De qué manera también te influenció ella? ¿Cómo la ves tú desde tu posición como escritora y el papel que ella jugó en una sociedad tan cambiante, ¿no? En una sociedad en la que, de pronto, bueno, periodista, escritora, ¿no? Teniendo que jugártela en tantos ámbitos. Sí, el papel de Elena Garro fue difícil por todo... Por el grupo, incluso por el grupo de escritores en el que estaba, que pues era un grupo, bueno, estaba casada con Octavio Paz, debe haber sido pues no tan fácil, ¿no? Como estar a la altura interiormente. Más cuando se tiende a comparar. Intelectualmente hay comparaciones, hay muchos dimes y diretes sobre, bueno, su vida personal, los documentos que salieron ahora en una universidad norteamericana, unos la acusan, otros la defienden. Y yo digo, bueno, a fin de cuentas, todos los autores tienen sus claroscuros, algunos más oscuros y otros más claros, pero para mí lo más importante es la obra, la escritura de Elena Garro, que en gran medida anticipa el realismo mágico de García Márquez, en gran medida está a la altura del Pedro Páramo de Juan Rulfo. Vamos, su obra tiene un nivel y una calidad que para mí deberíamos hablar más de la obra, de los recuerdos del porvenir, de sus cuentos de la Semana de Colores, que también son fantásticos, de su visión integradora de lo fantástico y lo mexicano en la narrativa realista, por decirlo así. Ana, discúlpame que te interrumpa, pero nos están pidiendo que vayamos a una pequeña pausa. Vamos. Y regresamos y nos sigues platicando un poco sobre esto. Una última vuelta de tuerca en el ámbito de las mujeres en la creación la encontramos en las artes plásticas. Con exposiciones en diversos museos de Estados Unidos, Chile, Europa y Emiratos Árabes Unidos, la obra de Irma Palacios ha dejado huella en varios continentes. Sobre su trayectoria y búsqueda de sentido, Sonia Sierra platicó con esta pintora llena de curiosidad y gozo por la vida. En la historia de la pintura en México, el nombre de Irma Palacios nos lleva al arte abstracto, a la relación con la naturaleza, a la investigación de materiales, objetos y posibilidades para la pintura. Mucha gente en México dice, es que el arte abstracto no lo entiendo. Pues más que entender, me gusta que sientan y que yo sienta esa mirada fresca del que va pasando y que ellos me digan qué es eso. Nacida en Iguala en 1943, comenzó a pintar para evadir la soledad que sintió de niña al llegar a la Ciudad de México. Luego, estudió arte en La Esmeralda. Yo soy producto 100% de México. Nacida aquí, formada aquí. Palacios es parte de una generación que encontró otros caminos para la pintura, pero hoy resiente el olvido hacia este grupo de creadores. Yo veo que hay los Boris Biskin, los Castro Leñero, Gabriel Macotela, Ilse, yo, y no aparecemos en ningún lado. Eso está extraño, se me hace raro. A mí me gustaría como aclarar eso antes de irme. Mi obra, sin ser vista, como está aquí, no tiene sentido ni valor. Para mí, la mirada del observador concluye mi obra. Ganadora de la primera Bienal Rufino Tamayo, de becas como la Guggenheim y miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Sigo investigando, sigo buscando materiales, sigo yendo a las tiendas a ver las telas. He hecho, no he enseñado, pero he hecho telas pintadas, que me encanta también. Es parte de Penélope, que se pasaba tejiendo y destejiendo. Pues eso hago.
para pasarme la vida. Rico. Padrísimo, de veras. Como podemos apreciar, el entusiasmo, la belleza y el gusto por la variedad de matices son las constantes que encontramos en las obras de singulares creadoras mexicanas. Así es, y vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a nuestra invitada Ana García Bergua, autora entre otros libros de Edificio y de Isla de Bobos. Janet. Gracias, Dalia. Y bueno, antes de ir a la pausa, nos comentabas acerca de Elena Garro y la importancia de su trabajo. También nos comentabas hace un rato en el corte que se reeditó tu novela Rosas Negras. Cuéntame un poquito, ¿algún texto, alguna historia de Elena inspiró esta novela o de qué manera tienes como esa influencia aquí? No creo que haya propiamente una influencia de Elena, pero sí quizá retomar esta literatura de fantasmas, de planos distintos, no tanto como realismo mágico, pero sí hay un juego con planos espirituales, ¿no? En la misma novela, Rosas Negras, trata de un hombre que muere en un restaurante, pero se queda fantasmado en una lámpara. Y su viuda tiene que lidiar en una ciudad de provincia, pues con todos los señores de alrededor. Digamos que hay un juego ahí con una serie de elementos. Y sí, en un momento en que se escribe ya mucho realismo, a mí me ha interesado retomar un poco como el tema de los espíritus de distintas maneras, ¿no? Y quizá por ahí podríamos encontrar cierta conexión, aunque también con las escritoras de la generación de Elena, yo siento mucha admiración y afinidad en otros terrenos con Inés Arredondo, que cultivó el cuento también. Ok, entonces digamos que te fueron nutriendo a lo largo, o te han ido nutriendo a lo largo de tu carrera como Ellas y otros muchos escritores, ¿no? Pero desde luego que sí, quizá uno tiende a hablar de sus influencias y a decir, por lo regular, los nombres que brotan de buenas a primeras son de escritores. Claro. Y en realidad, pues hay grandes escritoras que nos nutren, como tú dices, que alimentan nuestra escritura, ¿no? ¿Consideras, y hablo de tu experiencia, que de alguna manera se liga a la literatura de las mujeres con lo femenino, que tiene que ser femenino lo que escribes o tiene que ser feminista lo que escribes? Yo creo que sí, hay primero hay como un encasillamiento en pensar que las mujeres solo escribimos de relaciones de pareja, de relaciones de amor, de sexualidad, de todas esas cosas, ¿no? Aunque, por ejemplo, ahora pienso, hay muchas autoras que escapan a ese condicionamiento. Pienso, por ejemplo, en Carmen Bollosa, que ha escrito novelas de aventuras fantásticas y que escapa como a este condicionamiento. Y también con la idea de que que no escapas al género, ¿no? Se habla de la literatura de género, la teoría de género, y de que todo lo que escribas indefectiblemente va a estar condicionado por tu género. Y yo quisiera pensar que no tiene por qué ser así. Tolstoy era muy buena mujer, era una gran Ana Karenina. Claro. ¿No? Oye, y hace rato, justo al inicio de esta entrevista nos decías, el premio Sor Juana de alguna manera podría ser un premio a medias. ¿Crees que el escenario ideal para la literatura sería el ya no dividir en géneros, en premios para mujeres y premios para hombres? Pues sería lo ideal, ¿no? Que ya no fuéramos como un nicho, que dijeran, bueno, y entre las escritoras de esa generación, como que ya pasaron por todos los hombres y ahora pasan al capítulo de las escritoras, ¿no? Siento que ahí todavía hay una división absurda, ¿no? Que no tiene sentido, que no es que se trate de una competencia como si fuéramos caballos y tuvieran unos que ganarle a los otros, pero yo pienso que cada generación pues tiene sus escritores y sus escritoras y que hay que incluirlos a todos, ¿no? Claro. Ana, pues muchísimas gracias que estuviste este programa con nosotros, que nos abriste un poco de tu mundo, de lo que has hecho en el ámbito de la literatura, y esperemos que más adelante también puedas visitarnos otra vez. Por supuesto que sí. Te agradecemos mucho, Ana, tu participación en este programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y para seguir con el tema Mujeres en la Creación, ¿qué tenemos, Jesús?
Pues el día de hoy tenemos dos recomendaciones. La primera es Las maneras del agua, de Minerva Margarita Villarreal, editada por el Fondo de Cultura Económica. En esta obra, con la que su autora se hizo merecedora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2016, la figura central es Santa Teresa de Ávila. En una de sus páginas abundan versos donde lo divino cobra varias formas y la palabra, en fraterna metamorfosis, oscila entre la lava de la ira y la armonía de la flor. Nuestra segunda recomendación se titula Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz, de Ramón Xirau, publicado por el Colegio Nacional. El poeta y filósofo mexicano recorre la biografía de la monja Jerónima desde su primera infancia hasta su etapa adulta. Todo esto acompañado de una selección de la obra poética de Sor Juana y un conjunto de ensayos escritos por Xirau, en los que dialoga con lectores y críticos de esta extraordinaria mujer nacida en San Miguel Nepantla, Estado de México. Pues bien, con estas recomendaciones llegamos al final, no solo de este programa, sino de la temporada. Muchas gracias por habernos acompañado en Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Hasta pronto.